Ladybug se convertirá en Chronobug gracias a Time Master, el fantasma del tiempo, pero Lila no se quedará de brazos cruzados, haciendo la primera jugada para destruir a la superheroína utilizando a Adrien. En este video te traigo una nueva teoría sobre Miraculous World Londres y un poco de lo que puede ocurrir en el mismo. Así que trae tus papitas y tu bebida favorita que ya vamos a comenzar. Púchale play a la intro. Recalcando un poco la sinopsis oficial de este especial, sabremos que hay un villano cuya identidad es desconocida que será el que descubra la identidad de nuestra protagonista Marinette. También se nos dejó en claro que Bunnix hará su participación y claro, tanto ella como Ladybug descubrirán que hay un nuevo portador del Miraculous de la mariposa, obviamente sin saber que se trata de Cerise, porque si eso llega a pasar, la serie se acabaría. ¿Y también la ceguera? La pregunta es, ¿de qué manera es que Ladybug se dará cuenta de todo esto? Esa es una excelente pregunta. Bueno, aquí se los explico a más a detalle. Cabe aclarar que este video solamente se trata en la teoría, no estoy afirmando nada, solamente es algo que después de pensar mucho deducimos y creemos que pasará y que podría explicar un poco la trama de este especial, pero sigue siendo una teoría nuestra, así que si llegó a atinarle a alguna de estas cosas, ya saben dónde lo escucharon primero. Tema 1. Time Master, el fantasma del tiempo. Todos recordamos el misterioso personaje que salió en el teaser hace 2 semanas, uno de color azul que estaba vigilando los pasos y acciones de Marinette dentro de la guarida de Monarca. Suponiendo que algo debió pasar en esas escenas para que este guardián apareciera, al principio mencionamos que esto podría ser un Kwami, aunque después lo analizamos y podría tratarse del villano acomatizado, pero al compararlo con el que sale en el póster oficial, son completamente distintos el uno del otro, lo que me ha abierto la idea de que estos fantasmas sean héroes y villanos, o incluso sean tal vez hermanos, siendo el típico caso donde uno es el bueno y el otro el malo. La otra cosa puede ser más o menos así. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. El especial da inicio con Cerise regresando a su escondite tras obtener el Miraculous de la mariposa. Obviamente, después de los acontecimientos de Gabriel, observa la joya por unos minutos y luego decide llamar al señor Damocles para preguntarle sobre la inscripción a la nueva escuela. Es justo ahí donde el portal azul se abre detrás de ella, básicamente la misma escena postcréditos del final de temporada. Comienza la intro de este especial, ya saben, todas las escenas bonitas con la caja de los Miraculous y bla bla bla. El título del especial y ¡pum! De repente pasamos a las escenas con Marinette, donde ella despierta después del deseo, recogiendo los Miraculous y los anillos, dándose cuenta de todo lo que pasó. Se acerca a la cápsula donde estaba Emily con una expresión triste o de preocupación. Le pregunta a sus Kwamis qué fue lo que cambió, o tienen algún tipo de conversación sobre la creación y destrucción. Después de esto, llega a la conclusión de que debe buscar a sus amigos en Londres para saber si se encuentran bien, así que fusiona ambos Miraculous para transformarse en Bugnoa nuevamente. Antes de partir se da cuenta de que hay alguien más cerca de ella, Natalie, quien estando débil y algo confundida, logra llegar al sitio dándose cuenta de que ahí está la heroína. Bugnoa al verla se acerca para ayudarla, le explica una parte de lo ocurrido y le da un abrazo antes de partir a Londres. A decir verdad, me gustaría que existiera un diálogo entre Natalie y Marinette donde hablen sobre Adrien, su origen, el qué pasará con él ahora que no tiene ninguno de sus progenitores. Incluso podría establecer un acuerdo sobre el no decirle la verdad, al menos de momento, para que él se enfoque en recordar a su padre, o al menos de la forma que hubiese querido. Recordemos que una de las últimas peticiones de Gabriel fue el no decirle a su hijo sobre todo lo que hizo, además que aún desconocemos el deseo que pidió, así que todo puede pasar, hay un mundo de posibilidades. Una vez aclarado este punto, Bugnoa activa sus poderes espaciales para salir volando de ahí e ir a Londres lo más pronto que pueda, mientras claro, Time Master le sigue el paso. Ella llega a Londres buscando pistas sobre el paradero de Adrien y Kagami. Una vez que los encuentra, los reúne en el mismo espacio para decirles lo que sucedió, obviamente inventando alguna falsedad, mientras evade cualquier indicio de Gabriel como monarca, pero también le dice que su padre fue valiente al luchar o algo así, mientras le entrega los anillos de bodas en su mano, lamentando lo ocurrido. En eso Adrien comienza a sentirse mal, a deprimirse, mientras Kagami lo abraza a modo de consuelo, y ella se va triste de ahí para dejar que tenga su espacio ante la noticia. Me imagino que estaría vuelta loca por no abrazarlo, pero siendo Ladybug no puede, por el tema de las identidades.
Después de eso aparece Bonix, quien observa todo desde la madriguera, o probablemente se percate de Time Master, así que va por Ladybug sin que sus amigos lo noten. Habla con ella sobre alguna acción que pudo haber hecho y sin más remedio ambas tienen que recurrir a Time Master, así que tratan de buscarlo por la ciudad o por algunos momentos en el tiempo para encontrarlo. En medio de su búsqueda, Ladybug comienza a destransformarse repentinamente hasta ser nuevamente Marinette. Ella se asombra al ver lo que sucede, así que trata de preguntarle a Tiki, pero se da cuenta de que no tiene sus aretes puestos. Bonix reacciona inmediatamente y comienza a buscar por toda la madriguera alguna solución a este problema. Le pide a Marinette que se tranquilice para que ambas descubran lo que sucedió. En ese momento aparece Time Master con ellas, pidiéndole su ayuda, ya que al parecer un villano acomatizado, que podría ser el otro fantasma aliado de Cerise o un acomatizado, ha estado alterando la realidad bajo las órdenes de un nuevo amo, o simplemente para cumplir la misión que puede tener, el desaparecer a Ladybug. Ambas chicas aceptan tras escuchar lo acontecido y se disponen a ayudar. Sin embargo, Marinette sin sus poderes no puede hacer mucho, así que Time Master le ofrece un poder especial. Pueden ser unos milagros temporales o simplemente una transformación temporal, que es lo que hace que tenga el traje amarillo para poder intervenir de esta manera junto con Bonix. Así que los tres superhéroes se dedican a buscar qué fue lo que ocasionó el desastre en el tiempo. Una vez más se encuentran el villano, que puede ser el hermano de Time Master, el de color rosa. Les explica que hay un nuevo portador del Miraculous de la mariposa, estando bajo sus órdenes, así que tienen alguna pelea o un momento épico donde puedan revelar algún dato importante para la temporada 6. No se me ocurre mucho sobre el desenlace de este especial, pero algo sí es seguro: tendrá que ser algo demasiado fuerte para empezar con todo el siguiente arco de la historia. Hay varias opciones de cómo puede terminar esta entrega. Puede ser Marinette retrocediendo en el tiempo hasta el nuevo mundo después del deseo, estando en Londres con Adrien y de visita con Amelie y Felix. Existe también la teoría del reinicio, que no la descarto del todo porque tengo otra teoría sobre la temporada 6, pero esas se las compartiré en otro video. Pero hasta ahora es lo único que se me ocurre. ¿Estos personajes realmente son hermanos? Yo pienso que sí, pues Miraculous y muchas otras series mantienen el equilibrio del bien y el mal, y hasta ahora no hemos visto nada igual en Miraculous. Así que díganme qué opinan en los comentarios si creen que esto sea una posible trama del especial. Y eso es todo lo que tenemos para este video. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna idea sobre el especial de Londres? Platícamelo en los comentarios. Recuerden estar al pendiente del canal, ya que subiré más teorías respecto a la temporada 6 y próximamente más noticias que se nos va a dar a finales de junio. Recuerden tomar agüita, hacer ejercicio, cuídense mucho y bye bye. ¡Hasta luego! ¡Miau!